Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este momento en que me da la oportunidad para poder compartir un devocional con la iglesia, esperando que todos ustedes se encuentren bien en el Señor, que estén gozosos, felices. Sé que estamos en unos momentos de desafíos, retos, pero con Dios todo lo podemos. Hoy vamos a llevar un devocional que es titulado Exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero antes de empezar este devocional, vamos a empezar orando, agradeciendo a Dios por sus favores, en que nosotros no lo merecemos, pero ahí vemos a un Dios fiel, a un Dios que está al lado nuestro y Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Oremos. Señor Dios Padre, aquí estamos, Padre, de tu iglesia, Señor, tus hijos delante de ti, Señor mi Dios, para darte gracias por lo que tú haces para con nosotros, Señor. Padre, nosotros no merecemos nada, Señor, porque somos hombres que fallamos, Señor, hombres pecadores, Padre, pero sí, Señor, reconocemos nuestra falta, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios en que todo lo sabe, el Dios en que todo lo conoce y que nada podemos esconder delante de ti, Señor. También tememos a tu palabra, Señor mi Dios. Por eso estamos aquí clamándote ante ti, Señor mi Dios, pidiéndote tu ayuda, Padre. Porque separado de ti nada podemos hacer. Y aquí, Padre, aquí estamos prestos para poder escuchar, aprender, Señor, tu palabra. Y tú hoy nos vas a hablar para exhortarnos, Señor, para enseñarnos en lo que debemos hacer, lo que es bueno, agradable, lo que es tu voluntad, Señor, mi Dios. Y eso es bueno para nosotros, Señor, porque nos va a ayudar a madurar, a ser hombres maduros, hombres firmes, hombres preparados, Señor mi Dios. Y esto me refiero también a las damas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y así, Señor, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora le voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 12 al verso 18. En realidad, hermanos, cuando estaba preparando este devocional, comencé desde el versículo 12, continué 15, 16, 18, y cuando me di cuenta, hermano, ya estaba en el último versículo, en el verso 28. Yo decía, Dios, pero desde el 12 hasta el 28 es demasiadas cosas en las cuales tú quieres enseñar. Y veo las hojas, había un promedio de 10, 11 hojas, Señor. Esto no voy a poder en la media hora en que tengo, ¿no? Y opté, y será que Dios puso en mi corazón dividirlo en dos partes. Por eso hoy vamos a estudiar la parte 1, del verso 12 hasta el verso 18, a lo cual vamos a dar lectura. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 12-18. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Esta es la primera parte que he titulado Exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y empieza en el versículo 12 diciendo en la palabra del Señor: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Cuando habla de preside, significa a los que dirigen, ¿no?, la obra del Señor. Esto no significa, no, un simple reconocimiento facial, sino que los creyentes deben reconocer a sus pastores lo suficiente como para apreciarlos de manera íntima y respetarlos a causa de su valor e importancia para el cuerpo de Cristo. Reconocer que estos hombres fueron llamados con un propósito y fueron llamados para la edificación. Hombres preparados, hombres capacitados, hombres con experiencia, de la cual nosotros como miembros de la iglesia debemos de reconocer su trabajo. Y aquí Pablo les ruega a la iglesia de Tesalónica que hagan tres cosas con respecto a sus líderes. Tres cosas. Voy a enumerar uno a uno y después detallamos cada uno de ellos. Uno, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Deben ser reconocidos. Segundo, que los tengáis en mucha estima y amor. Y tres, tener paz entre vosotros. En estos tres puntos vamos a ver. Número uno, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Los cristianos, nosotros como hijos de Dios, debemos de reconocer a nuestros líderes. Y los líderes se describen de tres maneras: los que trabajan entre vosotros. Estos líderes son reconocidos no, no por su título, sino por su servicio, por trabajar hasta el cansancio. Un título es bueno, pero si describe lo que la persona es delante de Dios y del hombre. Entonces primero debemos reconocer a estos hombres que trabajan, dice, entre vosotros. Están ahí sin descanso. Yo, hermanos, tan solamente preparando un devocional, no lo hago en horas, ¿verdad? Que se toma regular tiempo para poder preparar, para poder ver y conversar con Dios qué es lo que debo de hablar, qué es lo que debo de llevar, qué necesidad tiene la iglesia. Y verdad que esto toma tiempo. Y otro más dice, y os presiden en el Señor. Los líderes o los pastores son reconocidos por presidir a la congregación en el sentido de dirigir, de proveer, ¿no? De proveer un liderazgo como un pastor entre las ovejas. Es pararse frente al rebaño para conducirlos en el camino de la justicia. Esto describe un claro y legítimo orden de autoridad. Debemos de respetar a estos hombres que Dios le ha dado la autoridad. Por eso Dios le ha dado esa orden de presidir, de dirigir. Y dice, y os amonestan. Los líderes son reconocidos como los que amonestan a la congregación. De amonestar significa llamar la atención o reprender gentilmente, advertir,
amonestar e instruir en las verdades de la palabra de Dios. Aquí vemos en este primer versículo cómo Pablo ruega que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros y los que presiden. El verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y acá vamos a ver el segundo punto en que Pablo nos enseña, ¿no? Y que nos dice que los tengáis en mucha estima y amor. Los cristianos deben tener en mucha estima a sus líderes y tenerlo en mucha estima y amor. Ellos deben hacer esto por causa de su obra, por causa de su labor hacia el pueblo de Dios. Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respeto que estos siervos deben recibir de aquellos a quienes sirven. Si los congregantes supieran y entendieran cómo es el trabajo realizado por los que supervisan espiritualmente, los congregantes respetarían y apreciarían más a sus líderes. El trabajo es un aspecto esencial del ministerio y no hay lugar para el descanso. Un pastor, no hay pastor perezoso. ¿Por qué? Porque hay demasiado trabajo en la congregación. Gracias a Dios, nosotros tenemos a dos pastores, Pastor Máximo, el Pastor Rubén, en que entre los dos trabajan para poder llevar la congregación que se edifique cada día, que la congregación madure cada día, y esto no es fácil. Primero ellos se tienen que preparar y tienen que buscar el alimento necesario para la congregación. Antes de esta pandemia tenían que salir, tocar puertas, visitar a los hermanos, animar a los hermanos, y a los que no asistían, estar ahí detrás. Y esto demanda tiempo, demanda trabajo, o mucho trabajo. El otro que también le dije era tener paz entre vosotros. Con esta simple orden, Pablo dijo que los cristianos simplemente deberían dejar sus riñas y discusiones. Este es un gran camino hacia la estima y el amor hacia los líderes de su iglesia. Los que os presiden en el Señor deben ser hombres sabios para poder promover la paz en la congregación. En la iglesia tenemos hermanos de diferentes caracteres. Unos son sanguíneos, otros son, ¿cómo le puedo decir? Melancólicos, ¿no? Y cada uno es único. Y trabajar con ellos, o los pastores que trabajan con ellos, sé que tienen que ser hombres sabios para poder dirigir, poder llevar a todos los hermanos que anden en armonía. En el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esto habla a los indisciplinados, porque lo hay, ¿no? Lo hay hermanos que verdaderamente en que no quieren andar como la palabra de Dios enseña. Pablo ha enseñado cómo los pastores deben servir a las personas y cómo las congregaciones deben responder a sus pastores. Esto lo hemos visto en el versículo 12, en el versículo 13, hace poco, en
En estos versículos, el apóstol Pablo presenta cómo las personas deben tratarse entre sí en la confraternidad de la iglesia, que ministraran de diferentes maneras, dependiendo del estado de las personas que necesitan ser ministradas. Así que, si alguien es ocioso, el deber del cristiano es amonestarlo. Otros necesitan aliento, otros necesitan ser sostenidos. Por eso la palabra de Dios dice, los ociosos se refiere a los que están fuera de orden. Usando una palabra militar que describe a un soldado que rompe filas o marcha fuera de paso. Esta es la persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o preferencia. Estos deben ser amonestados. Sin lugar a dudas, la ociosidad es uno de los males más destructivos de la sociedad humana. Entonces, a los ociosos, que dice Pablo, enseña que tenemos que amonestarlo. Dice, ¿y qué hacemos con las personas? Los de poco ánimo son los que literalmente son de carácter débil por, naturaleza o experiencia, tienden a ser tímidos, ¿no? Estos necesitan que se les dé aliento. Es, ¿no? En el sentido de fortalecerlo. Entonces, a los ociosos hay que amonestarlo. A los de poco ánimo, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, hay que fortalecerlos, ¿no? Y también vamos a encontrar débiles, ¿no? Los débiles, que dice la palabra de Dios, deben ser sostenidos y apoyados con el propósito de construir su propia fuerza en vez de perpetuar su debilidad. Desde luego, el propósito de sostener a los débiles es llevarlos hacia la madurez espiritual. Para esto es indispensable que los débiles sepan que hay hermanos que verdaderamente se preocupan por ellos. Y esto lo vemos en las iglesias, ¿no? Lo vemos. Vemos tantos hermanos débiles, vemos hermanos de poco ánimo y vemos también hermanos que la palabra de Dios lo llama ociosos o podemos decirlo indisciplinados. Y para esto los pastores tienen que ser sabios para poder trabajar con cada uno de ellos. Y no solamente los pastores, también aquí la responsabilidad también es de los líderes de poder apoyar. En la congregación somos más de 60 miembros y cuando nos reunimos con los niños, entre todos somos más de 100 personas y dos pastores no pueden con 100. Para eso están los líderes, los maestros, para poder apoyar. Dice también la palabra de Dios que seáis pacientes para con todos, aunque se debe tomar medidas diferentes con los diferentes tipos de personas, los cristianos deben ser pacientes para con todos. Esto es porque el verdadero cristianismo es mostrado por su habilidad de amar y ayudar a las personas difíciles. No buscamos solo a personas perfectas, ¿no? A las cuales y con las cuales ministra. La longanimidad es pues una de las características de Dios que debemos imitar. Está asociada con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con el amor sincero y todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, acá habla la palabra de Dios que los pastores, los líderes, debemos ser pacientes para con todos. Versículo 15. Mirad
que ninguno pague o devuelva a otro mal por mal. El cristiano nunca debe buscar venganza, sino dejar que Dios lo compense. Al contrario, debemos seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuando tenemos un corazón perdonador para con otros, no solo es bueno para ellos, también lo es para nosotros. La palabra venganza quiere decir mirar, no, es mal que se hace a alguien para castigarlo o reparar así un daño recibido. Por eso el cristiano no paga a otro mal por mal, sino bien por el mal, y busca la debilidad o necesidad de su enemigo y considera cómo le puede ayudar. Si le vuelve mal por mal, no habrá esperanza de ganarlo para Cristo, pero haciéndole bien por mal, es muy posible que esto abra camino a su corazón. Durante su vida aquí en la tierra, Jesús practicaba lo que enseñaba sobre este tema y después de todo lo que le hicieron los judíos y los romanos contra él, dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto dice en Lucas capítulo 23, versículo 34. Pablo exhorta a los tesalonicenses y a nosotros a seguir el ejemplo del Maestro. Dice: antes seguid siempre lo bueno, con espíritu de amor, longanimidad, bondad. Dice: unos para con otros y para con todos. Esta exhortación nos da una definición del amor: seguir siempre lo bueno unos para con otros. El amor siempre busca el bienestar de los otros, aun el de los enemigos. En esta carta, Pablo enfatiza la actitud correcta que los santos deben tener para con los de afuera. Entonces, nunca debemos devolver mal por mal, sino debemos devolver el mal con el bien. En el versículo 16 dice: estar siempre gozosos, no, no, no solo gozarse en los momentos felices, sino también en las penas. El cristiano puede estar siempre gozoso, porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias cambian, Dios no. Yo les hago una pregunta: ¿puede el cristiano estar siempre gozoso a pesar de las enfermedades personales de uno, ¿no? O de su familia, a pesar de la pobreza o de otras de aflicciones? Para poder contestar esta pregunta, el punto clave se encuentra en Filipenses 3:1, que dice: gozaos en el Señor. En Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Pablo no habla del gozo de este mundo, porque este gozo de este mundo depende de condiciones y circunstancias favorables, sino está hablando del gozo en el Señor. El cristiano está siempre gozoso porque siempre medita en el hecho de que es un cristiano, que es uno con Cristo y que el fruto de esta unidad es el gozo. En Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo, y dentro de lo cual está el gozo: amor, gozo,
paz, paciencia y vienen los demás frutos del Espíritu. Pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo que no depende de las circunstancias. El Hijo de Dios siempre debe de debe demostrar el gozo del Señor. Ahora en el versículo 17 dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Esto es la clave para llevar una vida de gozo, una vida de tranquilidad, una vida de dependencia al Señor. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Timoteo 2:1, Pablo dice, exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Al, al, al orar a Dios, hablamos con Él. El, el, el orar no es simplemente meditar, más bien es la expresión de alabanza, de peticiones, de acción de gracias, ¿no? Es la voz de nuestro corazón, es la comunicación con el Padre. Dice Pablo, orar sin cesar, es decir, no dejando de orar y no orando solamente, ¿no? Dice de vez en cuando, sino regularmente, perseverando en la oración. Entonces debemos orar sin cesar y no solo en el tiempo de alguna emergencia. No hay que esperar que algo malo nos pase para recién doblar rodillas, sino debemos orar siempre, en todo momento, en los momentos buenos, gracias Dios, y en los momentos también tristes, también orar a Dios y decir, Señor, tú lo sabes el por qué. Entonces, podemos hacer una pregunta. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar antes de tomar decisiones importantes. Y esto es bueno, hermanos. Antes de tomar una decisión importante, debemos orar al Señor. Señor, ¿esto es correcto o no es correcto? Otro, orar antes de eventos importantes. ¿Cuántos eventos hemos tenido en la iglesia? Eventos importantes para que Dios se mueva en medio de lo que se va a realizar. Oramos también cuando sufrimos aflicciones físicas, ¿no? Accidentes, Señor, también doblar rodillas, orar. Señor, tú lo sabes. Orar también cuando estamos preocupados, ansiosos, ¿no? Dice la palabra de Dios, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto lo dice en Salmos 18:6. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Esto lo dice en Salmos 121. Orar antes de entrar en pruebas severas. Orar en medio de aflicciones. Orar después de los grandes eventos de la vida. No, gracias, Señor. Orar en medio de las actividades de la vida. Orar cuando pecamos, confesando nuestros pecados. Orar,
orar al despedirnos de hermanos amados, orar en los últimos momentos de la vida. Por eso Pablo dice orar sin cesar. Jesús enseña la importancia de perseverar en la oración. Y Jesús nos enseña en Mateo 7, del versículo 7 al versículo 11, también en Lucas 11, del versículo 5 al 13. Y pues podemos ver en la Biblia que Jesús fue un ejemplo de oración. Se levantaba de madrugada, tal vez 5 de la mañana, ya Jesús estaba orando, ¿no? Era un hombre de oración. Y el versículo 18 dice, dar gracias en todo. Dice, no damos gracias por todo, sino en todo. Tenemos que saber diferenciar, ¿no? El agradecimiento es un distintivo de un verdadero cristiano. Casi todos pueden ser agradecidos cuando todo va bien, pero los cristianos deben crecer en una actitud de agradecimiento en toda situación. Reconocemos que la soberanía de la mano de Dios está en control, no en fe ciega o casualidad. Si estamos siempre gozosos, y si oramos sin cesar, constantemente daremos gracias a Dios por todo. No solo debemos tener gratitud en el corazón, sino que debemos expresarla a Dios. Este agradecimiento tiene que salir, tiene que fluir, ¿no? El, el pueblo de Dios es un pueblo agradecido y constantemente da gracias a Dios. Y dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es posible que esta frase se refiera a las últimas tres exhortaciones, pues son tres cosas bien relacionadas: estar siempre gozosos, orar sin cesar y no dejar de dar gracias a Dios, porque estos tres que hemos visto en la parte última es la voluntad de Dios. El hombre de Dios debe ser un hombre agradecido por todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Gracias Dios por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias Dios por darme ese regalo de la salvación. Gracias Dios por las promesas que tú has puesto en tu palabra. Gracias Dios por lo que viene en el futuro. Tenemos una esperanza grande. Gracias Dios porque sé dónde voy a estar cuando, cuando, cuando parta de aquí. Gracias Dios por mi familia, por mis padres, mis hermanos y por todos los hermanos, ¿no? En, en, en Cristo Jesús, pero tenemos trabajo. También quiero dar gracias por la oportunidad en que me da para poder hablar con los que no tienen a Cristo en su corazón, pero deseando que esas personas conozcan a Cristo. Por eso tenemos un trabajo dentro de la congregación. Y Pablo ya nos ha enseñado en la primera parte que hemos estudiado que debemos de reconocer a los que trabajan entre vosotros. Reconocer a los pastores, reconocer a los maestros, reconocer a los líderes, porque estos hombres trabajan, ¿no? Estos hombres presiden y estos hombres merecen respeto, ¿no? Debemos de respetar su autoridad porque ellos tan solamente están cumpliendo el llamado de Dios, que el llamado es edificar a la iglesia, ¿no? Dice la palabra de Dios que lo tengáis en mucha estima
y amor. Gracias doy a Dios por su palabra, por lo que Él hace para con nosotros. Y hermanos, siempre tener presente lo que Dios nos ha mostrado, de ser agradecidos y de reconocer a los hombres que trabajan en la obra del Señor. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.